Minutos, vamos a cambiar de materia y vamos a regresar a nuestro país. Ya lo comentabas, Connie, al inicio de este noticiario. Una de las polémicas de la semana ha sido esta noticia que conocimos a partir de datos proporcionados por Contraloría de miles de funcionarios que en medio de sus licencias médicas viajaron fuera del país. Obviamente este tema ha reabierto el debate en torno a este problema, ¿no? El mal uso de este derecho, ¿no? De los trabajadores, que es obtener licencias en caso de enfermedad. Bueno, está con nosotros a esta hora de la mañana el senador del Partido Socialista por la región de O'Higgins, integrante de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, a quien le damos la bienvenida. Senador, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora acá en Radio Análisis. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Sí, senador, en primer lugar, ¿qué falló acá finalmente? Porque, bueno, esto de partida es algo que en cierta forma es de esas cosas que se sabían, ¿no? Pero que no estaba la constatación de cuál profundo era el problema. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué finalmente se llegó a este punto? Yo creo que hoy hay una práctica de larga data de mucha gente que buscaba una licencia médica no por una razón de salud, sino que simplemente para tener un justificativo al trabajo, para poder hacer otra actividad, ya sea recreacional, ya sea buscar un nuevo trabajo, vacaciones, en fin. Que fue llegando a un punto en que, como todo comercio secundario, encontró también ciertos médicos que son la mayoría, debo decirlo, extranjeros, los que han constituido verdaderas bandas o asociaciones ilícitas, que son, según los datos oficiales, procedentes de Colombia, Venezuela y Ecuador, que se organizaron también para satisfacer esta demanda, llamémoslo así, en términos curiosos y bien, yo diría, perjudiciales. Y por lo tanto, esta cierta complicidad de personas que quieren usar una licencia para otro fin, encuentran médicos que son grandes emisores, sobre 1.500 licencias al año, que son un grupo de 300 médicos, de 60.000 médicos que hay en Chile, o sea, es una fracción que constituye el 0,5%. Pero este circuito se fue expandiendo con una clientela, por decirlo así, que buscaba hacer un abuso. Y esto pasaba incluso, y esto es lo que se detectó finalmente por la Contraloría, y que cruzó los datos de funcionarios públicos, que es un segmento, así que no es solo estos problemas en el sector público, pasa en el público y privado. Pero, perdón, pero, perdone, Salud. se cruzó con los datos de la PDI, de Policía Internacional, entonces se logró identificar a esas 25.000 personas, funcionarios públicos, que estaban haciendo uso de una licencia médica, que a la vez, durante el año 2023 y 2024, abandonaron el país. La licencia médica, hoy día en Chile, establece que no puede el reposo hacerse fuera del territorio nacional. Estos son dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social, y por lo tanto, ni aún bajo condiciones especiales, se permite que cumplir el reposo fuera de Chile. Entonces tampoco hay un atenuante en eso. Y a partir de estos datos, entonces, donde se detecta que funcionarios de la JUNGI, Integra, UNAEB, diversos municipios, diversas reparticiones y servicios públicos en el área de la salud, de la educación, en fin, están en esta condición crítica de un examen. Esta es una muestra del año 2023-24, imagínense usted, y son los que salieron de Chile. No es el universo de todos los que pudieron haber abusado de la licencia médica y que se quedaron en Chile. Recordemos que no todo el mundo tiene dinero para salir y volver fuera del país varias veces, porque hay gente que tiene recursos para hacer esos viajes, pero hay una cantidad que no se sabe, porque no se ha investigado, de gente que pudo haber abusado de la licencia quedándose perfectamente en el país y desplazándose a otras partes del territorio. O sea, esa es la punta del iceberg, en otras palabras, pero es escandaloso por el volumen de gente afectada, porque son casi, fíjese, 8 millones de días
porque se mal utilizaron. 8 millones de días. Ni siquiera yo sacaba la cuenta cuántos años son los 8 millones de días. Me parece que son muchísimos. Y son casi 350.000 millones de pesos, lo que según la Dirección de Presupuesto estimó en los días perdidos de ausentismo de esas personas, esos 25.000 funcionarios públicos que abusaron. Esta es la magnitud del problema, o sea, es muy grave y demuestra una desidia, demuestra una práctica muy abusiva de este instrumento llamado licencia médica, que es de protección al trabajador, y por lo tanto esto tiene que cortarse. Y en ese punto estamos, en donde obviamente todos los sectores estamos pidiendo, han hablado hasta los candidatos presidenciales, estamos pidiendo mano dura, sanciones, sumarios administrativos que debieron iniciarse hoy, porque se dio un plazo perentorio para que se constituyeran estos comités de ausentismo laboral, una figura nueva en cada uno de estos servicios públicos, y proceder a hacer justicia y que se devuelvan los dineros por aquellos que mal utilizaron. Senador, quería ir justo en esa línea, muy buen día, preguntarle por el tema del reintegro de las licencias mal utilizadas. ¿Cómo se hace eso y si puede ser efectivo? Porque en el fondo el daño ya está hecho a las arcas fiscales, ya lo decía usted, es bien amplio y... Claro, hay otros, candidatos presidenciales y otras figuras que han hecho propuestas. Por ejemplo, el diputado Kaiser decía, ¿qué les parece si empezamos por despedir a los 25.000 funcionarios? ¿Qué le parece eso, por ejemplo? Sí, en el caso del sector público existe un procedimiento bien reglado. O sea, lo que cabe ahora es que, por ejemplo, si en el área de educación, en un servicio o en una municipalidad, todos ya tienen en sus manos los alcaldes, los jefes de servicio, tienen la nómina con nombre y RUT de los que están detectados que salieron del país con licencia médica, o sea, se conoce con nombre y apellido. Ellos están combinados a iniciar un sumario administrativo, que tiene que ser, a más tardar mañana, iniciar el sumario, mañana. Ellos tienen que designar un fiscal y proceder a dictaminar ya la veracidad en detalle de todo esto. El sumario puede determinar desde una multa hasta una desvinculación. Como están las cosas, esto da para desvinculación en muchos casos, pero hay que buscar el fundamento en cada uno, porque esto no es un juicio colectivo, sino que se tiene que hacer en cada caso. Y además, el sumario determina lo que se llama la devolución de la subvención o fondo que el FONASA entregó para una licencia falsa. Y le ordena la devolución, porque esto ya es un delito administrativo. O sea, existe la figura del juicio de cuenta, que es lo que se debería aplicar para que no solo se eche o desvincule a esa persona, sino que además devuelva. Si no quiere devolver, va a ir a la justicia. Y en la justicia ya pasa a estafa, pasa ya a palabras mayores. O sea, le quiero decir que los mecanismos existen. No es una ficción decir tienen que devolver. Y si se resisten a devolver, pueden ir presos. Todo esto está escrito, ¿eh? Las leyes en Chile por estos delitos existen. O sea, que no es algo demasiado estirado decir no, van a tener que, a los casos graves, ser desvinculados su pega y además devolver la plata por los días no trabajados. Ahora, lo que importa es que esto se haga, ¿no es cierto? Que esto ocurra. Y a mí me encantaría ver de aquí a un mes más las nóminas, no los nombres, pero sí las nóminas por servicio que está detectado, que digan ya, estas son las sanciones, estos son el número de personas y estos son los montos que ya están en proceso de evolución. Eso es lo que deberíamos observar en los próximos meses como resultado de esta investigación. Senador, ¿cómo poder ir mejorando esta situación para que a futuro no se repita y no se dé casos porque estamos hablando de que aquí hay dos cosas que hay que congeniar? Por un lado, el derecho que tiene todo trabajador a enfermarse y a tener un reposo que permita su recuperación y de esta forma mejorarse la persona y no tener que, por ejemplo, en caso de alguna enfermedad contagiosa, no contagiar al resto de los trabajadores. ¿Qué pasa hoy en día que de repente alguien está enfermo de una enfermedad respiratoria, valga la redundancia, llega al doctor y hay que estar casi que muriéndose para que te den finalmente una licencia médica? A propósito de también temor a ser fiscalizado,
etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo hay que garantizar de que estas licencias sean bien utilizadas y que efectivamente este grupo de personas, este grupo reducido de médicos y este otro grupo más grande de funcionarios que han mal utilizado este derecho terminen perjudicando a todo el resto. ¿Cómo poder congeniar esas dos cosas? Mire, hay iniciativas de ley y leyes que van en esta dirección. Por ejemplo, se despachó ya del Congreso hace mes y medio, pasó por toma de razón, Tribunal Constitucional, y lo más probable es que los días que vienen el presidente de la República va a promulgar la ley de las sanciones contra los grandes emisores de licencias médicas. Esta es una ley que viene hace un par de años de tramitación, está lista, despachada, y esencialmente contiene penas muy graves para quienes hagan fraude con la licencia médica. A tal punto que no solo están penas económicas o de cárcel, sino que incluso la suspensión temporal o permanente del título profesional para un médico. Esto me parece que es bien importante, es primera vez que en una ley viene el retiro del título profesional a un médico en Chile. Es una cosa inédita, pero que viene en esta ley con un agravante que toca directamente a aquellos médicos muy pocos que están incurriendo en este tipo de delito. Esa es una herramienta y yo creo que va a ser muy decisiva para frenar este tipo de prácticas en Chile. Además de eso, existen ya hoy día 300 denuncias en el Ministerio Público, hechas por la COMPIN, la Comisión de Medicina Preventiva Central, Ministerio de Salud, que vamos a pedir también que se clarifiquen porque son denuncias que están asociadas también al mal uso de licencias médicas. Hoy espero reunirme con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Letelier, porque ellos tienen la potestad de activar muchas denuncias que resguarden el patrimonio fiscal. Ese es el rol del Consejo de Defensa del Estado. Y aquí hay una pérdida estimada de 350.000 millones de pesos, solo en estos 25.000 médicos. O sea, hay instrumentos y ellos pueden activar las demandas. ¿Por qué? Porque el Estado fue perjudicado cuantiosamente. Por último, decirle que hay un proyecto de ley que está en el Senado en este minuto, que está avanzando bien, que traslada todo el control de licencia médica en la admisibilidad, o sea, el primer filtro, se lo pasa desde la COMPIN de cada región al FONASA. ¿Cuál es la gracia de eso? Que le entrega muchas más herramientas, dientes y muelas a quienes hoy día el pagador de licencia, que es el FONASA, el Estado en otras palabras, para que sean los que autoricen una licencia y los que la paguen directamente. Eso va a permitir un control de monitoreo, de peritaje, de fiscalización de cómo se cumple el reposo. O sea, todo lo que hoy día es muy débil puede hacerlo con mucha más propiedad esta institución, que va a tener más fuerza y tiene más recursos, ¿verdad?, que las COMPINES para poder fiscalizar el uso adecuado de una licencia médica. Y el gobierno se ha comprometido a un proyecto de ley que va a ingresar en los próximos mes y medio, primer semestre de este año, se ha dicho, que va a cambiar la modalidad del subsidio. ¿A qué me refiero? Hoy día una licencia de menos de 11 días, una gripe, una infección más leve, se paga desde el cuarto día. Pero una licencia de más de 11 días se paga entera. Entonces hay una presión social en las licencias cortas para alargarla, ¿cierto? Y se presiona al médico y se busca por esa vía lograr un retorno mejor del sueldo. Y eso puede ser legítimo de parte de un paciente que está enfermo. Pero lo que no es legítimo es que haya un verdadero fraude hormiga porque al examinar el tipo de licencias, mucha licencia corta, de menos de 11 días, que es difícil de fiscalizar. ¿Por qué? Acuérdense que cuando una persona está enferma, la licencia, ¿a quién le llega primero? Al empleador. El empleador tiene 2-3 días para poder autorizarla, luego el empleador se la manda a la COMPIN, que tiene también 2 o 3 días hábiles para poder revisarla, y en ese trámite se pasan los 10 o 11 días que dure esa licencia. O sea, al final nadie la ve. Y por lo tanto, se está ahí cometiendo el fraude hormiga de manera sistemática, porque hay un vacío ahí de tramitación. Por ende, si cambiamos el sistema de cobertura de la licencia, y por ejemplo, en otros países tienen 1 o 2 días fijos
independiente de lo que dure la licencia, como un deducible, llamémoslo así. O sea, es de cargo de la persona. Y así no tenemos un doble estándar con distintos tipos de licencia, con distintas coberturas, que es lo que tiene Chile, porque este sistema viene, fíjese, de la época de la dictadura militar, viene de los años 80. Nunca más se ha corregido, modificado, nunca en democracia, en 35 años tampoco se ha tocado. Esto no depende de la clase política, ojo con eso. Porque hay gente que dice, no, los políticos... Todas las leyes de seguridad social, y esta es una de ellas, solo dependen de los gobiernos. Ni aunque tuviéramos los 50 senadores de acuerdo, ni los 155 diputados, para hacer el cambio no se puede. Tiene que el gobierno, el que le corresponda, mandar el proyecto de ley. La ley que yo le señalo al principio, la de los grandes emisores, fue una ley del Ejecutivo. El de FONASA, que está en tramitación, del Ejecutivo. Entonces, aquí hay responsabilidades de los sucesivos gobiernos en no modificar, qué bueno que ahora sí, porque se está haciendo, las leyes de licencias médicas para que esto no sea un fraude fiscal monumental, que es lo que estamos viendo, ni tampoco sea que paguen justos por pecadores. Pues yo le digo una cosa, la inmensa mayoría de la población que sí está enferma, que va a haber un doctor de verdad, que no le está haciendo trampa a nadie, recibe una licencia y vive una peregrinación, ese tipo de personas, primero para que la autorizan y después para que le paguen la licencia médica. O sea, pagan justos por pecadores la maldad que están haciendo unos pocos. Eso es lo que queremos terminar. Senador Juan Luis Castro, socialista, integrante de la Comisión de Salud, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Quedamos pendientes entonces que pase en su reunión con el presidente del Consejo de Defensa del Estado. Nos cuenta. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes también. Que tenga buen día. Hasta pronto. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con Radioanálisis.